Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Hoy vamos a tocar un tema peculiar y que para muchas personas ha representado, incluido yo mismo, pues un elemento importante en ciertos momentos de la vida. Es el tema del grial. Seguramente, pues todo el mundo lo conoce y puede que algunas personas no lo conozcan, pero esta entrevista, este encuentro, esta conversación que te mantendremos ahora, pues le podrá poner sobre la pista. No se trata de una cuestión de creencias, una cuestión religiosa, se trata de toparse con una serie de elementos físicos, históricos, que además de ello también se mezcla con el ámbito de la leyenda y desde ahí se entronca con una serie de símbolos, arquetipos que pueden ser de interés para nuestro desarrollo, para nuestro equilibrio y para potenciar muchos aspectos que quizás algunas personas todavía no han reconocido en su propio ser y a partir de este momento puede abrirles algunas puertas interesantes. Así es como lo deseo. Pero eh, ya sin más eh, comentarios, pues quiero pasar directamente a la entrevista con un hombre que ha dedicado su vida a estos elementos y nos va a hablar de ello con profundidad, con rigor y con una base pues histórica en su desarrollo. Pasamos ahora a hablar con Rafael Monzó. Buenos días, Rafael. ¿Cómo te Buenos encuentras? días, Juan. Aquí me tienes. ¿Y cómo ves este final de año? ¿Cómo se presentan las opciones para el próximo año? Bueno, parece que cada día hay muchas sorpresas y esperemos que sean buenas, porque las nubes y los nubarrones van y vienen, Ya, pero en general se nota cierta tensión y cierta inquietud, es lo sí. que percibo. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, por conocerte. Háblanos un poco de ti primero. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste después a este tema del grial? Ajá. Bueno, he sido médico durante 40 años. He estado en medicina prácticamente en muchos campos de la asistencia, en hospitales, centros de salud. También hice una formación en psiquiatría en el hospital de Reus, el hospital psiquiátrico, en el Pere Mata, al comienzo de mi carrera. Y siempre estuve un poco entre la psicología y la medicina. Nunca estuve como psiquiatra, pero sí como psicoterapeuta. He mantenido una consulta privada durante todo el ejercicio de mi carrera y lo simultaneaba con la medicina general en urgencias, etcétera. Y el interés por el grial viene desde luego por la psicología como símbolo, ¿no? Un símbolo que es verdaderamente eh, a lo largo de la historia ha sido muy anhelado, es un arquetipo universal y eso siempre aquí en Valencia, no hablaremos del tema, tenemos la tradición de un grial y siempre ha habido, forma casi parte de nuestra identidad como valencianos y un poco ese magnetismo, ¿no? Hacia un arquetipo tan potente como es ese, tan universal, ha estado toda la vida acompañándome prácticamente desde joven. Muy bien. Y, Pero y ¿cómo así es. empezaste? ¿Cómo conociste el tema del grial? Primero, a través del grial que nosotros tenemos en Valencia, fue el primero, digamos, que me interesó conocer datos históricos, luego todo lo que es el tema de las leyendas, todo el aspecto más o menos esotérico, pero siempre desde un punto de vista, digamos, psicológico. Ujú, muy bien. ¿Y estuviste vinculado con círculos próximos a Carl Jung? Sí, he sido muy afortunado. He tenido amistad personal
y relación con Dieter Baumann, el nieto de Jung, Ujú. hasta hace 4 años que falleció, y con Marie-Louise Bonfranc. Él me presentó a Marie-Louise Bonfranc en Suiza y he mantenido con ella encuentros allí en Suiza por correspondencia, etcétera. Y eso, claro, me dio la oportunidad de profundizar en el tema de la psicología analítica muy durante mucho tiempo. Hemos tenido aquí en Valencia, y aún sigue vivo, un grupo de trabajo. Nos reunimos también cada 3 o 4 meses allí en Suiza, un pequeño grupo de analistas que tuvimos, analistas que nos analizaron a nosotros en relación con ellos. Y bueno, eso ha hecho que mi interés permanente en el Grial fuera un poco más en profundidad, y hoy de alguna manera pues dedico gran parte de mi tiempo a esta dimensión fascinante de este arquetipo. Claro. Bueno, y ahora, más en concreto, pues habéis sacado un libro y te has relacionado, te has involucrado más con el Grial de Valencia. Cuéntanos esta parte. Bueno, hay un eslabón anterior para la novela Ujú, y es el siguiente. Tuve ocasión de conectar con Stanley Krippner, que es un veterano psicólogo americano en la Universidad de San Francisco, en California, que él me dijo una vez que todo lo que le contaba de este Grial de Valencia en concreto, que luego entraremos en detalles, ujú. era muy interesante, pero que si daba una conferencia solo lo escucharían un grupo de personas. Si escribía un artículo, quizá llegara a más público. Si hacía un libro, eso sería todavía con una mayor difusión. Y si hacía una película, eso ya sería increíble, ¿no? La cantidad de gente que podría ver este punto de vista que yo le estaba mostrando. Y así fue como hace mucho tiempo entré en la, digamos, en la estructura, en la red civil de UNESCO en España, y hoy soy el que coordina en Valencia, en la Comunidad Valenciana, digamos, la asociación para la UNESCO que representamos aquí en la comunidad. Pero mi motivo era precisamente para la promoción cultural y patrimonial de lo que es, digamos, el tesoro mozárabe del Grial que tenemos en nuestra catedral. Y desde hace, digamos, esto fue en el año en 2015, hasta hoy he estado haciendo actividades de promoción patrimonial en relación a esta joya de la catedral en diversos campos. La promoción no solamente del conocimiento científico, cultural, y luego todos los aspectos que lo rodean en el sentido de la ruta, una ruta que se está estableciendo desde los Pirineos a Valencia, y todo eso desde el punto de vista cultural, social, en la asociación de UNESCO, pues ha tenido cabida, y es a lo que me he dedicado durante los últimos 8 o 9 años. Y así fue como nació dar el paso no solo de dar conferencias y escribir artículos, sino el dar el paso a la novela o a un libro que tuviera una mayor difusión. Y en ese sentido, un compañero mío, un cardiólogo, que es Alberto Grima Serrano, hicimos la carrera juntos, fuimos compañeros en el colegio, pero pasó, una vez acabas la carrera, te dispersas, y pasaron muchos años sin vernos. Cuando me llegó la información de que él había escrito una novela, fui a presentarlo, fui a la presentación que hizo y descubrí que había escrito nada menos que 7 novelas. Y yo, madre mía. Y entonces volvimos a retomar nuestra amistad, a vernos. Leí aquella novela que hizo, que era verdaderamente muy buena, Los dioses de la agenda, que me atrapó enseguida, una forma de escritura muy atractiva, y tocaba un tema muy polémico, ¿no? La famosa Agenda 2030, de una manera muy original. Y así fue como en nuestra relación en ese momento se interesó por lo que yo hacía en UNESCO, cuando le conté el punto de vista que teníamos desde la Asociación UNESCO
para la promoción cultural del Grial de Valencia como un nuevo símbolo para la cultura de paz, enseguida le pilló que aquello tenía, digamos, interés y se podría hacer algo de tipo con una trama para darle, digamos que es como un poco un código da Vinci, pero en versión valenciana, ¿no? Y así fue como hablando se formó más o menos una idea de lo que podía ser la novela. Empezó a ver cómo se desarrolló ese escrito. Fui testigo capítulo a capítulo, cómo él iba dando forma, yo le daba algunas indicaciones, pero el leitmotiv básico del trabajo que hizo era poner en valor lo que nosotros, digamos, como símbolo de cultura de paz, queríamos transmitir al mundo, ¿no? Y eso ya sería entrar un poco en por qué el Grial de Valencia tiene unas especiales connotaciones que lo entroncan con el mito legendario, pero también con la historia contemporánea. Y allí es donde la psicología juega un papel importante, porque Jung hablaba de que los arquetipos tienen una doble dimensión. Por un lado, es lo que llamamos la dimensión psicoidea de un arquetipo, la parte, digamos, física y una parte, digamos, psíquica. Las leyendas, por un lado, y concretamente un vaso de ágata del siglo I antes de Cristo, que es el que se conserva y se custodia en la Catedral de Valencia desde el siglo XV. Y ahí es donde empieza pues todo el tema de cómo hacer que un antiguo símbolo que no ha dejado de interesar adquiere una nueva dimensión desde esa perspectiva del patrimonio cultural y del patrimonio, digamos, como joya que representa hoy el Grial de Valencia. Muy bien. En este sentido, ya que has hablado de esos dos aspectos, me gustaría preguntarte si tú conoces o has vivido algún tipo de experiencia transpersonal vinculado con la leyenda o con el Grial de Valencia. Bueno, ya te he dicho que desde la juventud he tenido atracción y afortunadamente ha aparecido en mis sueños en determinados momentos, lo cual ese vínculo interior y exterior y me ha hecho, digamos, participar en ese misterio del Grial, y de ahí el investigar más y más y ver exactamente qué aspectos están todavía por desarrollarse, por así decir, ¿no? En realidad, el punto que a mí me lanza, digamos, a mover esto de una manera más, no más personal, sino como asociación o como cuestión social, fue el que Marie-Louise Bonfrance en cierta ocasión me dijo que la tarea del futuro era la reconciliación del cristianismo y del islam. Ujú. Y yo ya llevaba tiempo viendo el cáliz de Valencia precisamente desde esa óptica, que es un cáliz en el que se juntan en su composición, aunque el vaso judío de bendición, arqueológicamente no hay discusión que se trata de un vaso de ágata del siglo I antes de Cristo y por tanto corresponde a la época histórica del mito cristiano, pero a través de su evolución, porque hay varias tradiciones, pero aquí se le ha dado más valor a la que llaman la tradición laurentina, que es el tránsito que hace la copa, el vaso sagrado desde Jerusalén por San Pedro a Roma, y en Roma está durante casi 3 siglos usado por los papas, eh, porque en la fórmula del canon romano decían tomando este cáliz. Y eso sucede, se fueron creo que 21 o 22 papas. Y a partir del año 268, en el tiempo del emperador Valeriano, hubo una persecución, quería apoderarse de los bienes de la Iglesia y entonces el Papa Sisto
entrega el cáliz a Lorenzo, que era su diácono, que era español, de Huesca, y él consigue enviarlo antes de ser martirizado hasta Huesca. Y allí en el Pirineo de Huesca, que hay una tradición muy bonita de los frescos románicos, de toda aquella zona, las ermitas de aquella zona, en Andorra y todo el Pirineo hasta Huesca, está allí hasta el año concretamente 1399. Al final, los últimos 250 años se conserva en el monasterio mozárabe de San Juan de la Peña. Y es interesante porque, bueno, se podría hablar muchísimo porque claro, hay aquí mucho que contar, pero un hecho importante es que en ese monasterio, en el siglo XI, en el momento en que van a comenzar las cruzadas, antes, en 1071 creo que es, tuvo lugar el cambio de la liturgia que se utilizaba en Al-Ándalus, que era la liturgia mozárabe, por la imposición de la liturgia romana. Y hubo ahí sus más y sus menos entre los monjes mozárabes de aquella época, porque unos estaban a favor de Roma y otros querían mantener una tradición de casi 400 años, que era la tradición mozárabe, una tradición muy desconocida. Desgraciadamente a la cultura mozárabe se le ha tratado de dejar en el olvido, pero hay que pensar que aquellos cristianos vivieron nada menos que 400 años casi hablando y tomando costumbres musulmanas, compartiendo la convivencia con judíos y con musulmanes. Entonces es una cultura, digamos, mediadora y de hecho hay muchos aspectos que verdaderamente son sorprendentes. Allí se hace la primera misa, se obliga a cambiar un rito por otro y entonces aparece este cáliz, claro, eligen el monasterio de San Juan de la Peña en Jaca para hacer con el delegado del Papa esa ceremonia y hay quien dice que en ese momento es cuando se transformó el cáliz romano, el cáliz que venía de Roma y de Jerusalén, se transforma en un vaso litúrgico, un cáliz litúrgico. Se le añade una base y se le hace una montura de oro con inscripciones mozárabes en la semilla, signos vegetales, como representando el árbol de la vida. Arriba está la copa hebrea y bajo en esa naveta aparece una inscripción cúfica verdaderamente interesante porque no ha habido un acuerdo general entre todos los estudiosos de las lenguas semíticas. Y eso es lo que precisamente en la novela de Alberto es el punto, el misterio de esa inscripción, lo que va a hilvanar toda la trama de la novela. Muy bien. Y así es como este aspecto del cáliz mozárabe en el que se van a juntar un vaso hebreo, una otra naveta musulmana y y una montura cristiana mozárabe, es realmente el resultado de un nuevo símbolo visto desde esta manera en el que se unifica el cristianismo, el islam y el judaísmo, ¿no? Es un símbolo, digamos, unificador para la cultura abrámica en sus tres ramas y visto desde esta perspectiva es algo que no se ha hecho todavía, ¿no? No se ha hecho y desde luego esto representa digamos, desde el punto de vista, una nueva dimensión cultural, social, desconocida y desde luego muy prometedora. De hecho, cuando leáis la novela veréis que se abre una dimensión para la cultura de paz como un símbolo mediador independiente de toda la raíz que tiene como su valor, digamos, mítico, espiritual, esotérico, etcétera. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la portada del libro y dinos cómo se puede adquirir y cómo se puede tener más información sobre todo este proyecto. Hay un pequeño spot, lo podéis ver en YouTube,
poniendo el nombre El Grial de la Concordia. Ujú. Es un spot que sintetiza la trama de este pequeño código da Vinci a la valenciana y pone en valor digamos, lo que aporta, ¿no? Como un símbolo de Mm. paz, como una visión nueva, pero sin abandonar toda la parte histórica, toda la parte, digamos, de investigaciones que se han hecho y sobre todo las últimas que están dando una mayor relevancia, porque es curioso, pero este cáliz o este grial que se encuentra en Valencia desde 1424 y que lo trajo el rey Alfonso el Magnánimo, cuando Valencia estaba, el reino de Valencia en su esplendor, en el siglo de oro literario, etcétera. Llega a Valencia en ese momento, está en su palacio real, lo trae de Zaragoza, que lo había sacado su abuelo del monasterio de San Juan de la Peña, como os dije, en 1399, pero ha estado en la catedral completamente en silencio, no ha tenido, es como un sueño de siglos, y en Ujú. las 2 últimas décadas es como si se estuviera despertando, porque es impresionante la cantidad de iniciativas en torno a este cáliz litúrgico de Valencia que contiene esta reliquia, hasta el punto que en el Vaticano se han otorgado el año jubilar, un jubileo, con una peregrinación internacional, nada menos que cada 5 años. Piensa que en Roma, o no sé si en Santiago, son cada 25 años. Ujú. Aquí se quiere poner el foco cada 5 años, lo cual quiere decir que quieren activar este simbolismo, ¿no? En relación con el cáliz de Jerusalén. Aquí es interesante porque sigue la versión que en las leyendas está, digamos, patente con las versiones que hace Robert de Warón, que es el que transforma la leyenda, digamos, pagana del Grial con lo que son, digamos, las fuentes o la conexión con el mito cristiano, ¿no? Diciendo que esa copa no solamente es la que sirvió en la última cena, sino también con la que se recoge, según el Evangelio de Nicodemo, un evangelio apócrifo, la leyenda de Jesús de Arimatea que cogió la sangre de Cristo en la cruz y entonces por eso tiene esas cualidades, aparte del tema de la última cena, de que esa sangre, después del sacrificio que hizo, resulta ser un valor supremo de cualidades maravillosas, de transformación, etcétera. Y es el que conduce en el mito de José de Arimatea que plantea Boarón, porque Boarón hace una versión que tiene 3 partes. Creo que se llamaba El romance de la historia del Grial. Una de ellas es Merlín, dedica un libro a Merlín, otro a Perceval y el otro a José de Arimatea. Y esa es, digamos, la visión que se va luego a desarrollar con muchas versiones diferentes. Muy bien. Y José de Arimatea lo hace llegar hasta Inglaterra y allí tiene lugar todo el desarrollo de las leyendas artúricas. En fin, hay toda una trama, pero es el momento en el que se cristianiza básicamente la leyenda del Grial, la que ha llegado a Valencia en esta forma de que esa copa representa ese lado, digamos, que unifica el mito y la historia y por eso no solamente es un símbolo que une el pasado al futuro, sino que une las 3 culturas abrámicas y, por supuesto, y aquí es lo fundamental, tiene la posibilidad de ser un vínculo para la conexión, digamos, interior de cada persona, ¿no? Para que es como la puerta o la llave del grial que todos llevamos en nuestro interior Ujú. y que de alguna forma es el reto de esta sociedad nuestra de retornar a conectar con el mundo de la trascendencia, ¿no? Muy bien. Pues muy interesante todo esto, Rafael.
y vamos a ver si seguimos dándole auge y conseguimos realmente esa trascendencia interna y sobre todo también esa integración de las distintas culturas que por desgracia han estado y siguen estando en conflicto externamente, superando las diferencias religiosas a través de esta propuesta nueva de la concordia. Ujú. Sí, esa es la idea, ¿no? Darle un nuevo símbolo a nuestra sociedad, una renovación, porque yo no hablaba que los símbolos se transforman a lo largo de la historia y el que haya perdurado el arquetipo, digamos, del grial es porque está enraizado en el arquetipo más importante, que es el del tesoro difícil de alcanzar. Es un arquetipo universal. Aquí aparece en forma de vaso, un vaso sagrado, un vaso maravilloso, pero que en sí mismo también es un arquetipo femenino, un contenedor de sangre, ¿no? Y esto pues tiene una trascendencia simbólica enorme. Pero para nosotros, en nuestra sociedad, indudablemente somos una sociedad nueva, somos la primera, se puede decir, la primera generación planetaria de la historia humana. Necesitamos un nuevo mito, una nueva cosmovisión y en ese sentido este Grial de Valencia nos da unos rasgos que están en esa sintonía, ¿no? De una universalidad, de una unificación, de un vínculo entre lo de adentro y lo de afuera, entre la historia y la leyenda. Es decir, tiene una serie de cualidades muy prometedoras y que es posible que vayan adquiriendo una mayor difusión. Y te decía que estábamos en la novela, pero todavía queda un paso, que es la película, ¿no? Hacer una, una producción cinematográfica que pueda transmitir de una forma directa todo este mensaje de cultura de paz, de concordia y de convivencia en paz, ¿no? Muy bien, pues que así sea y que el nuevo año nos traiga nuevos frutos con nuevas posibilidades de concordia interior y exterior. Ojalá, esa es la esperanza y por eso trabajamos. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael, y seguiremos encontrándonos por el camino en esta gran aventura de la vida. Me preguntabas cómo encontrar el libro, te dije que Ujú. en YouTube puedes encontrar el vídeo y creo que ahí está el enlace para en Amazon poderlo solicitar porque está también en Amazon. Muy bien, perfecto. Ahora aparecerá y así las personas que estén interesadas podrán acceder a él. Un abrazo Muy bien. y hasta siempre. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Bien, pues espero que te haya gustado esta entrevista y que te sirva para comenzar un nuevo año con una orientación de vida nueva, o si no es completamente nueva, por lo menos que reafirme ciertos elementos de esperanza en un momento en que atravesamos ciertas situaciones de incertidumbre en el mundo entero. Con ese deseo, pues ahora pasamos a ver los libros que se han ido, bueno, el libro, la novela que se ha ido mencionando y que es también, pues, un relato en forma de aventura para descubrir los misterios relacionados con el Grial. Y desde ahí también, pues te invito a que cuando ya esté totalmente preparada esta ruta del Grial, de, desde los Pirineos a Valencia, pues que te atrevas a participar en ella y descubras, como en el Camino de Santiago hacen algunas personas, descubras elementos internamente al mismo tiempo que caminas externamente. Espero que la lectura de esta novela te aporte estos elementos clave y que tengas en cuenta que ya no se trata solo de un elemento que tiene una base religiosa, sino que el planteamiento actual es superar incluso
las diferencias religiosas, considerarlo como un objeto que es una joya histórica y que se está tomando como forma de unión de las distintas culturas, de las religiones, de las personas que siguen distintas orientaciones y que está dando buenos resultados porque se está tomando con interés también desde las Naciones Unidas. Dada la peculiaridad de este interesante tema, he incluido también un vídeo al final promocionando otro libro que tiene que ver con ciertos descubrimientos en el diseño, en la estructura, en la firma que lleva incorporado este Grial de Valencia. Espero que encuentres ahí las claves que te permitan aventurarte en tu interior y caminar por el exterior para seguir construyendo entre todos un mundo mejor. Nos seguiremos viendo en estos encuentros de los miércoles. Hasta pronto. Puedes encontrar el Grial de la Concordia entrando en Amazon con este nombre. Libro, Geometría del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Autora, María Gómez. Nuevas aportaciones científicas. Geometría divina en el nudo del Santo Cáliz y las firmas. En el corazón del antiguo nudo aragonés, la firma de los reyes de Aragón revela más que un gesto de autoridad. Traza una geometría sagrada que resuena con la misma proporción divina que envuelve al Santo Cáliz. Este hallazgo no solo une a la monarquía aragonesa con la reliquia más trascendental de la cristiandad, sino que sugiere un conocimiento oculto, una alianza simbólica entre poder, fe y misterio. Allí donde la línea real se entrelaza con la forma perfecta, emerge un mensaje silencioso, que la historia aún guarda claves que transforman nuestra comprensión del pasado, y del significado profundo del cáliz. María Gómez descubre trazos de sabiduría en la ciencia geométrica, un cáliz, un reino. La fe en un sagrado vaso que sobrevivió 2 milenios de custodias, sombras y batallas, para revelarse hoy como el eco eterno que resurge en nuevos descubrimientos ofreciéndonos el legado eterno de la reliquia más sagrada de nuestra historia. Además de estos interesantes temas, también sabes que puedes encontrar mis libros en mi página de autor de Amazon.